Ben, por favor, vamos comezar o acto. Ante todo, darvos a benvida en nome da plataforma Ulloa Viva do Instituto de Estudos Ulloáns e, por suposto, dar a benvida ao noso conferenciante, a miña esquerda, Javier Castroviejo, unha persoa nacida aquí en Galicia, en Bueu, se criou en Moaña. Posteriormente, bueno, foise formando en estudos de bioloxía, tivo que ir a Madrid, daquelas, que non había aquí facultades en Galicia, e para facer a súa tese, que versou sobre a pita de monte, o galo de monte, sobre todo na Serra dos Ancares, bueno, tamén pasou temporadas en Alemania, en Rusia, en Suecia, bueno, pois documentándose sobre transformacións da especie. En concreto, se non me equivoco, Javier, fuches ti quen describiche a subespecie cantábrica de galo de monte. E no ano 72 ingresou no Consello Superior de Investigacións Científicas por oposición, e xa desde o ano 74 dirixe a Estación Biolóxica de Doñana ata o ano 1988. Aí fixo varias incursións tamén por África, principalmente polo Sahara, polo Golfo de Guinea tamén, e en Venezuela, nunha estación biolóxica de Los Llanos. Tamén a posteriori presidiu o Comité de Coordinación do programa MAB Home Biosfera en París, da UNESCO, e tamén, bueno, aí se ampliou a rede de reservas da biosfera de unha maneira moi considerable, e coordinou o que era a rede de reservas da biosfera iberoamericana. Na actualidade preside a Asociación Amigos de Doñana, incansable no seu traballo de defensa dun espazo natural en estado calamitoso na actualidade, e tamén mantén de forma privada unha estación biolóxica no Cantábrico, no Alto Sil, e a que acude con certa frecuencia, e nunha destas visitas, como é ocasión, pois ofreceuse a participar con nós e darnos a súa visión sobre a situación, sobre o que versa a súa conferencia de hoxe, non? Sobre Ulla, sobre a paisaxe, sobre os eucaliptos e alén disso. Entón, nada, vos deixo con Javier, e a posteriori teremos posibilidade de abrir unha ronda de preguntas. Muchas gracias, moitas gracias. Séntome moi honrado de vir aquí por invitación e de falar dun tema que chega a dentro, que fíxome reflexionar de algunhas cousas das cales quero falar agora nesta conferencia. Voy a hablar a continuar en español y luego, si quedas, preguntas en gallego, porque hay ciertos matices que no los conozco bien en gallego. Vamos a ver. La aproximación al fenómeno de Alci empezaba a resonar poco a poco como algo siniestro, incómodo, de lo cual me escabullía en los proyectos de América, de Estación Biológica Cantábrica, pero el clamor fue tal que no me quedó más remedio que meterme más a fondo. Y fui avanzando poco a poco, y entonces llegué a la conclusión de que esto era un atentado colosal, pero también llegué a la conclusión de que había despertado, una especie de reacción profundísima, como creo que no la ha habido pocas en Europa, sin una organización detrás de ciertas tendencias, como la vía antinuclear, que era por un motivo, otras. Y esto me llamó poderosamente la atención, porque en la historia de España y en Galicia, en atentados enormes a
naturaleza, había encontrado solo pasividad o indiferencia. Y no me refiero a cualquier cosa, me refiero a la Laguna de Antela, me refiero al desastre de los Ancares, me refiero a la eucaliptización, pero aquí fue diferente. Bueno, entonces la pregunta que yo me planteaba y que me planteo y la intento responder en esta conferencia es ¿por qué? ¿Por qué no sucede en las Rías Bajas lo que sucede en la Ría de Vigo? Está contaminado, en tantas partes hay indiferencia, y en Alte, un pueblo pequeño de Palas del Rey, de una comarca no muy grande, lo yo, eso sí, de una cuenca mucho mayor que es la cuenca de Luya, a esta ejemplar, esta enorme, esta maravillosa respuesta. Y entonces yo la respuesta que encuentro es lo siguiente. Los antecedentes, ¿cuáles son? Lo sabemos todos. Que Galicia, como todos los territorios celtas, Galicia, Galia, Celta, Portugal, Portusgalia, Irlanda, gaélico, Escocia, había sufrido era algo tan diferente, tan esencial, radicalmente diferente al resto, que había sufrido unas presiones enormes. En Irlanda se produjo un genocidio colosal por los ingleses, la expulsión y esclavitud del pueblo irlandés se quedó reducido a la franca costera occidental, pero no acabaron con ellos. Hoy es un país independiente. Ser cristiano o católico y hablar gaélico era condena a muerte en la época de Isabel I, de Cromwell y luego de la reina Victoria. Fue objeto de un genocidio real. Fueron llevados 200.000 irlandeses esclavos a América, desapareció el bosque por los ingleses y luego en Escocia muy parecido. Colosal durante 2 siglos por lo menos, y lo mejor, o de lo mejor de Galicia está fuera. Se fue fuera, no se tienen más juventud, más ánimos, más emprendimiento. Bueno, entonces hubo como una pausa en esto, una recomposición de la sociedad, alguna gente nueva de valía que se quedó. Eso es un hecho. El otro hecho, esto se produce en una comarca, llamémoslo así, en un valle, en una cuenca de Luya. ¿Y qué pasa en esta cuenca? Pues sucede que todavía el paisaje no ha sido completamente alterado. Le voy a hablar del paisaje, pero le voy a hablar también de otro hecho. Por los problemas de ordenador, no encuentro el mapa. Si vemos el mapa de Galicia hoy, antes se hablaba de la Galicia marinera, de la Galicia labrega, del interior, del exterior. Hoy se puede hablar perfectamente de algo que no tiene dudas y de la cual no se habla. La Galicia eucaliptizada, que es una quinta parte de Galicia, y la Galicia por eucaliptizar, que es el interior, sobre todo la provincia de Lugo. Y en ese límite está Ulloa, están las tierras de Luya. O sea, que aquí todavía las personas no han sido desposeídas de su patrimonio y de su paisaje. Aquí todavía no. No creo que se hubiera producido jamás una relación parecida en la Galicia eucaliptizada, no lo creo. Donde no hay paisaje, no hay campesinos, la tierra ya no se trabaja y el espíritu, el eje vertebrador de una entidad y de un territorio se ha esfumado. ¿Qué entiendo yo por paisaje? Las definiciones tradicionales pues hablan de un espacio en el cual hay una serie de componentes en que ha influido la naturaleza y la mano del hombre. Yo le añado otra cuestión importantísima. Voy a emplear la palabra un territorio, en el sentido que se habla en
ecología, en biología, en etología. Es decir, un espacio a defender. El territorio de un ave, de una bandada de perdices, de una bandada de leones, es algo a defender, con núcleos de intensidad en la defensa. A defender porque lo conoce, tiene sus marcas, porque tiene alimento, porque tiene refugio y porque ofrece entonces, cuando vienen a quitarnos esto, la acción que tiene esta identidad y este territorio por el que luchar, el territorio en el sentido vago, de terreno, no, un terruño defender, no lo soporta. Pero esto no es lo único, cosa muy importante. En este territorio, ¿cómo surge un paisaje? No es algo baladí. Surge por la interacción, la evolución conjunta del hombre y la naturaleza desde hace milenios, muchos milenios. No, es procedente decir, y mucho, que la naturaleza sin impacto humano no existe, es un cuento. Los neandertales, las diapositivas siento que no vayan a aparecer, manejaban, dominaban el fuego, eran homínidos. Homínidos, pues entienden que son el hombre actual y los homínidos anteriores, los que no eran del género Homo. Los neandertales no eran Homo sapiens, eran homínidos. Bueno, pues los neandertales manejaban el fuego, dominaban el fuego. ¿Qué quiere decir dominar el fuego? Que lo encendían y lo apagaban cuando querían y lo transportaban. Bueno, ¿qué hacían los neandertales con el fuego? Por lo que se hizo siempre. Se quemaba matorral para promover los pastos y la llegada de caza. Se usaba probablemente para atacar como elemento de agresión. Se usaba como herramienta para fabricar algunos utensilios. Se usaba como fuente de calor y se usaba, que es muy importante, como prolongación de las horas de luz. ¿Qué significa esto? Que en todas aquellas épocas en que hacía frío, con sus oscilaciones y estacionalidades, se producían luces y contraluces, probablemente con los sonidos que emitiesen se hacían tertulias y los chamanes hechiceros proyectaban algo en la pared y pintaban. Bueno, pues si los neandertales ya modelaron el paisaje con el fuego, quiere decir que desde mucho antes de que los hombres actuales, Homo sapiens, llegasen a la península ibérica, que fue hace como mucho 60.000 años, y coincidieron con los neandertales, se encontraron un paisaje, de alguna forma, tocado por el fuego. Bueno, esto no es ni malo ni bueno, es un hecho irremediable. El hombre, o los homínidos y los homínidos, eran un componente de la naturaleza por la evolución y usaban lo que eran capaces de usar. Claro, podía ir muy lejos, ¿no? Prender fuego, acorralar una manada de bisontes y despeñarlos. Quizá calentar la carne, quizá hacer brea con los abedules y con una punta de siles hacer una lanza primitiva. Pero ya empezamos. Homo sapiens pues continuó con lo mismo, perfeccionando porque tenía otro cerebro, otras conexiones. Entonces vino el arte, vino la tecnología, vino la cultura, hasta que estos Homo sapiens, que eran cazadores, recolectores, claro, ellos llegaron, 800.000 años antes ya había lobos, que también eran sociales, ellos tenían que tener refugios, que de alguna forma cazar, también de alguna forma los lobos cazaban,
como sucede todavía en África o algunas tribus, cuando el lobo mataba una pieza muy grande, probablemente espantaba a los lobos, se llevaba un buen trozo, y viceversa, cuando ellos mataban una pieza muy grande, no podían transportar su mamut, pues dejaban muchos lobos, lo comían. Bueno, así surgió hace 20.000 años, 18.000 años, la domesticación del perro. Bueno, ellos tenían con el lobo una relación de auxiliares, lo usaban a veces para comerlo, lo usaban para abrigarse la piel, ahí andaba. Pero luego, y espero no tendré mucho en esto, resulta que claro, en invierno estas tribus, estos clanes hacían sus desplazamientos, depende de las estaciones, del frío, como las migraciones, como hacía la especie de transhumancia, los harían seguro los bisontes, los caballos Przewalski, los uros, con toda su fauna, que según el invierno se desplazaban, los cazadores con ellos, y claro, tenían sus refugios de invierno y por antes de verano, si iban los que estaban cerca de la costa a comer moluscos a la costa, iban comiendo, claro, o llevando incluso las mejores moras, las mejores frambuesas, las mejores bellotas. Bueno, toda esta gente vivía en unas cuevas y tenía necesidades. Y claro, cualquiera salía fuera con dientes de sable y hienas y tigres y eso a las cavernas. Entonces tenían sus letrinas. Y con los excrementos iban las semillas, porque ellos comían la mejor mora, la mejor frambuesa, la mejor fresa, el mejor arándano. Entonces, cuando iban de tal, al venir al año siguiente, veían que allí pues había frambuesas y fresas y se les dio la chispa. Sin duda vieron que eso venía por los excrementos y así nació la agricultura. Al nacer la agricultura, que empezaron con las semillas, es un lento proceso de hace quizá 6.000 o 7.000 años, no aquí parece que vino del Oriente Fértil, pero vino al hacer la agricultura. Entonces hubo una concentración de herbívoros silvestres y acudieron los lobos. Y luego pasó a ser una deidad mimada, porque defendía las incipientes cosechas de las plagas de los herbívoros. Pero luego se creció, se cultivó alguna carnero silvestre, nació la ganadería. Entonces el lobo pasó a ser el demonio porque comía el ganado. Y aquí estamos hoy. ¿A qué viene esto? A decir que el paisaje que tenemos, el paisaje que disfrutamos, este paisaje tan hermoso, de prados, linderos de bosque, mosaicos de bosque, paisaje, agua, viene de muy antiguo. Está enraizado con los usos tradicionales primarios, ancestrales, muy ancestrales. Y se mantiene porque probablemente los prados eran ya prados para los uros y los bisontes, las barañas y eran revolcaderos que usaban esta forma, y esto formó el ganado. Grandes herbívoros silvestres tienen una función definitiva, transportan las semillas, mueven el suelo, producen carroña. Piense usted lo que produce una vaca muerta o una vaca, entonces sería un bisonte con una gusanera impresionante. Aparte de la carroña que comen todos, probablemente incluso los humanos, esa enorme masa de arroz de díptero produce dípteros. Piense en los vencejos, los golondrinos, los murciélagos, es un ciclo extraordinario. Bueno, este paisaje, hoy me contaba Sucio, o alguien me contaba, Francisco, de un castro, que hoy es una ermita, bueno, pues lo mismo, un lugar dominante, lo que sea. Pues un prado era utilizado alternativamente por los uros, los ganaderos, hasta hoy. Este paisaje entra muy dentro. Este territorio como lugar a defender es algo extraordinariamente persistente. Yo he visto, es una pena, bueno, pues si luego, con suerte, cosas deportivas, en el Chaco hay una tribu, sobre todo había, porque los evangélicos la han estropeado completamente, de indios pampeanos llamados ayoreos. Son belicosos, tienen su territorio, y entonces en la época seca del Chaco ellos apañaban porque los cauces
vacíos, arenosos, excavaban y había agua. Cuando entraron, sobre todo los colonos brasileños, aguas arriba, hacían sacayones muy grandes para que bebiera el ganado, y lo que había aguas abajo se secaba. Y esta gente no tenía agua. Y entonces, ante mi pasmo, teniendo por delante un chaco de cientos de miles de kilómetros cuadrados, preferían salir sabiendo que les esperaba algo nadadero por los flancos. Yo hablé con ellos y le decía, bueno, ¿ustedes por qué no fueron más arriba, que hay chacos aguajos sin tocar? El miedo cerval al desconocido, a otro territorio. Esto es algo de una fuerza increíble. Lo que es de uno, del activo de uno y de la comunidad, fuera es otro. Y eso hay que defenderlo, o morir allí dentro. Eso es lo que explican los marcios, o explica la persistencia de los irlandeses, o explica algo muy profundo de la especie humana. Bueno, pues entonces, al no haber desaparecido el paisaje integrador de un territorio que defender, que se desarrolló con los milenios y una serie de patrimonio cultural material, puentes, pazos, estelas, pero todo lo que arranca esto, e inmaterial, cuentos, tradiciones, tipologías, músicas, robustecido, porque también hay que decirlo, en el Ulla han coincidido, lamento no tener la lista aquí, del Ulla se han ocupado excelentes y muy buenos escritores, Paco Bazán, Rosalía de Castro, Valle Inclán, Cela, José María Castroviejo, Junquero. Casi nadie dejó el Ulla ausente. Yo he visto, comparado la bibliografía sobre el Ulla y el Miño, en el Miño hay infinidad de trabajos sobre aspectos científicos o técnicos, y la pesqueira, la lamprea y no sé qué, y sobre hoy infinidad de trabajos de grandes escritores. Este acervo material, paisajístico, evolutivo, continuo, porque este paisaje pasa a ser como un gran organismo, a su vez cambia, evoluciona a medida de los actores, pero sigue siendo el paisaje y el territorio de defender. Para mí es uno de los grandes de las explicaciones de por qué hubo esta visceralidad en mantener esto como el último baluarte. Hay otro factor. Si no, no hubiera sido esto posible. La calidad de los componentes de Ulloa Vivo, calidad de honestidad, de capacidad de organización, de dotes de mando. En Ulloa Vivo yo veo mucha autoritas de los romanos, es decir, carisma, y muy poca potestas, o sea, el poder que da el cargo, ganas y entusiasmo. Y esto ha movido con otra serie de grupos, de intereses, hasta conseguir que la defensa del Ulloa, o sea, identificando de muy importante al enemigo, que es Altri, o sea, ir contra Altri, que es al fondo defender lo que nos queda, movió lo que movió. Hay otro factor que yo creo que la gente lo maneja y lo usa y no sabe que lo está usando. Uno es el grito que nos lo lleva. Hay un hecho histórico o dos de una trascendencia enorme para nosotros que nos hará preguntar por qué Brasil permanece fiel a Portugal. No hubo unas guerras espantosas civiles de emancipación, y luego dulcemente se separó de la metrópoli. Todavía en el año 1992, el infante Don Pedro me contaba a mí, pues estaba casado con una orleans allí al lado de Doñana, que en el 92 había un referéndum en Brasil para decir si continuaba siendo imperio o si era república, en 1992. Y dije, a ver, preséntese Don Pedro, que
mas non tenía dinero para hacer la campaña electoral y votaron República, porque los infantes de la Casa Real Portuguesa se fueron a Brasil y la corona portuguesa defendió a Portugal desde Brasil. En España intentaron lo mismo y Napoleón capturó a los infantes en este pueblo al lado de Madrid, ¿cómo se llama? Que hay mucha fresa que pasa el Tajo, Aranjuez, en Aranjuez, y se frustró la idea. Cuando los madrileños supieron que habían llevado a los infantes, dijeron que nos los llevan. Ese grito, que nos los llevan, era el saber de forma intuitiva que se había perdido todo y se levantaron. Yo creo que las personas aquí saben que nos los llevan. Instintivamente saben que la celulosa de Altri, que no está elegida al azar, está elegido en el borde, en la frontera entre la Galicia eucaliptizada y la Galicia por eucaliptizar. Y saben que se hace, o intuyen que se hace, por o aprovechar el eucalipto de la Galicia eucaliptizada, y si no llega, ya se traerá de Huelva o de donde haga falta, pero también con una operación masiva de eucaliptizar el resto de Galicia y León, porque hay una especie de eucalipto nitres que aguanta las heladas, que era lo que había mantenido Lugo y la montaña orensana fuera de la plaga del eucalipto. Después hay otro hecho que también pesa, que yo creo que motivó lo que está sucediendo, y es los antecedentes. Las promesas de la celulosa de Pontevedra o de Marín se han cumplido todas. La ría de Pontevedra se quedó casi sin pesca, la peste es inadmisible y Marín pues quedó afectado el turismo. Y eso es así, y se ve, se intenta disimular, se hacen muy buenos planes, ¿no? Eso es así. Pero también hay otro antecedente, antecedentes de la promesa de la administración, pues como dije antes, lo que sucedió con Alcares, lo que sucedió con los humedales gallegos, con las gándaras, está aquí luego que te decía, ¿cómo se llama? Cospeito, lo que está pasando. Pero también antecedentes en otro sentido. En 1951, y lo viví muy de cerca, tenía yo entonces 11 años, quisieron plantar una enorme celulosa en Pontecesures. Y había sido los efectos menores, porque para la pesca muy graves, y para los pescadores, y eso se paró porque mi padre, que era director del periódico entonces, se plantó con una editorial continua en contra de mucha gente, entre otros de Borbón. Pero también se levantaron las mariscadoras y nos hizo una celulosa. Y eso pesa. Y en 1972-73, la factoría de aluminio, que luego se hizo en Lugo, en Burela, ¿no? Se hizo en Citrao, se quería meter en Villagarcía, no sé, en Vilanova, por ahí. Hubo una polémica enorme y lo salvaron el sector de la pesca de Villagarcía, se fue a Lugo. Y lo sé muy bien la tinta, porque Martín de Esteruelas, que era el ministro del Plan de Desarrollo, que luego de Educación vino a Doña Ana y me lo contó, parece mentira, me decía, claro, estas personas por unos berberechos nos han parado un plan, y el ministro que muy bien, no, pero claro, el aluminio, la industria, los berberechos, las almejas, se paró. Entonces, en el colectivo pesan estas cosas. Pero luego pesa mucho, y está presente, la trayectoria de la administración urbana, que se sienta en despachos, que monta a veces con zapatos de lustro y que va lo menos posible, y todo esto, la percepción que la gente del campo tiene de la administración. Y la percepción de que el éxodo rural
de alguna forma se debe a una especie de acción o misión político-administrativa. Miren, cuando el que tiene 2 vacas, 5 vacas, 4 prados, 5 prados, un trozo de monte y la familia vive de eso, eso es una empresa. Ese hombre se siente libre, se siente dueño de lo que tiene, lo defiende hasta la muerte y no quiere que le vengan como cerdas. Y siempre le viene que si el impuesto, que si la vacuna, que si la concentración parcelaria, que si le meten una carretera, una pista, que si no se la meten. Hasta que le hace la vida tan imposible, porque al final no hay médicos, no hay escuelas, que se tiene que ir. Esa familia, ese núcleo que ocupa el campo, que ocupa el territorio defendible, que es el verdadero que lo defiende, es algo muy incómodo, porque es un elemento de libertad. De libertad si quiere cerril, inamovible, pero defiende lo suyo. Él sabe que aquello viene de muy lejos y quiere que eso que le da la vida quede para su familia y sus hijos, de libertad. Y entonces, ante esa visión, pues se hace o se deja de hacer, al fin, para esta gente que no hay quien aguante, y fíjate tú, y encima protestan y no sé qué. Bueno, pues como no hay escuelas, no se mima, pues se fuerza a ir. Y entonces se produce un fenómeno de enorme trascendencia, que solo se tiende a llenar aquello que está vacío. Cuando un espacio, grande o pequeño, está vacío de los que se sienten la línea de los que lo han sucedido y mantenido durante milenios, y eso queda vacío, como no hay ningún interés económico el que sea en defenderlo, pues entran el encoro, como decimos aquí, la gran presa, la eólica, los molinos de viento, las carreteras, las canteras, y entonces o el eucalipto. Entonces se acabó el paisaje, se acabó el derribo del paisaje y se acabó la posibilidad de que alguien reclame eso. Como nadie reclama hoy, porque esto pasó en el Paleolítico o quizá el Neolítico, el paisaje magnífico, las brañas en la montaña y unos mamús o unos uros o unos bisontes pastando. Eso nadie lo vio, como tenemos memoria visual y la memoria oral se ha perdido mucho, pues nadie, como época nadie lo vio. De la misma forma, los hijos o los nietos de los que tienen aquí una finca y hoy son calitar, ya no lo van a defender más. Pero además de eso, surgió otro hecho, que es muy procedente decirlo. En el 39 y el 40, España estaba, bueno, vais a imaginar, en lo moral, en lo espiritual, en lo material, empobrecida y desgarrada. Y los ingenieros de Montes fueron a decirle a Franco que ellos podían hacer verdad el hecho de que la ardilla de Plinio pues, podía ir de Algeciras al Pirineo sin bajar al suelo, y que además sobraba riqueza. Y el otro lo creyó. No preguntó cómo ni cuándo, pues no era su especialidad ni su trabajo. Y entonces empezaron a lo que se llama repoblaciones, que no son repoblaciones porque se introdujeron especies no existentes, son cultivos de árboles. Y empezó, donde era posible, la vegetalización o las plantaciones de pino. Y eso se hizo con enorme alegría. Se hicieron muchos disparates para ocupar tierras o forzar la cesión de tierras comunales. Se preparó a lo largo de todo el régimen anterior un racimo de legislación que lo favorecía por todos los medios. Ese racimo legal se fue perfeccionando, que es lo que tenemos hoy, y luego la forma de Franco de dominar España fue a través del reparto de los colegios de ingenieros. Lo cultivado era de los agrónomos. El mar, la costa, los ríos, los caudales, los puertos, de los de caminos, canales y puertos. Y lo que no se cultivaba, que se llama montes, de los ingenieros de montes. Estos fueron estructuras, son estructuras corporativas
tecnocráticas, con una visión la que tienen, y para los montes fue fatal, porque entonces hubo un atisbo de la generación del 27 que medio se plasmó, pero ya venía de antes, regeneracionista con la República, que los primeros parques, pero entonces pasó a ser la flora, árboles maderables, la fauna, trofeos de caza, y el resto, pues, vegetación inservible que estaba al servicio de la madera o de los cotos de caza. En este estamos hoy. Este es el esquema que domina los montes de Galicia. Y entonces, claro, ¿qué trae esto? Plantaciones continuas de eucaliptos y de pinos, masas sin limpiar, en el sentido de quitar la madera muerta y las hojas caídas, que son fuentes inmensas de combustible. El eucalipto es una especie pirófita, que el fuego además propaga las semillas y que arruina una serie de esencias como tienen los coníferos, las resinas. Entonces, claro, tienen los incendios inevitables. Y el asunto no está nunca en prevenir, es decir, limpiar las plantaciones de pino o eliminarlas y plantar, si crecen, árboles nativos, es decir, volver a meter ganado en el monte, que es el que de verdad tiene el campo libre de necromasa vegetal, que es la que arde, de combustible, y hacer una tarea de educación con acciones muy serias preventivas. No. Se gastan enormes cantidades de dinero en el círculo vicioso de los helicópteros y los aviones y los retenes. Se lamentamos mucho de que se quema el monte hasta que llueve y el año que viene vuelve a empezar. Nunca dicen, o yo no lo veo, qué tipo de monte se quema. ¿No? Pues se quema lo que arde. ¿Y qué es lo que arde? Las enormes formaciones de matorral de brezo, que siempre se ha quemado por los usos tradicionales, los pinares y los eucaliptares. Hay que reponer el monte, pues más de lo mismo. Y estamos en un círculo vicioso, y mientras no hay un cambio profundo de poner al frente de la naturaleza un equipo multidisciplinario que tendrá que haber economistas y arquitectos y geógrafos y biólogos, y si hay que hacer algo con la madera, los que sepan de la madera o del serradero, y lo mismo hay que hacer con el agua, y lo mismo con el agua. Bueno, aquí estamos. Pues esto es la conclusión, aquello de tenemos un ejemplo que hay que aprovechar, un modelo o un impulso en Altri que me parece admirable. Les animo a que sigan y no se paren, porque tampoco creamos. Hay ingenuidad, yo creo que incluso aquí. Yo creo que no hay conciencia lúcida de los adversarios que tenemos. Siempre pensamos que es una debilidad del género humano, que proyectamos con el que estamos hablando, que es como nosotros, no olvides, eso es otra cosa. Es otra cosa completamente diferente. Aquí se juega dinero, cuentas de resultados, la tradición, la cultura, no importa nada. Esto es un terreno, aquí no, pero en otras partes sí, vacío por vaciar, para que lo use el más desaprensivo, el que lo consiga. Y la enorme decepción con las autonomías. Cuando se crearon las autonomías, yo pensé siempre, bueno, por lo menos el patrimonio natural y cultural lo defenderán. No. De boquilla. Miren lo que pasó en Galicia, el deterioro que hay, lo que pasa en Andalucía y en otras partes, no. Es una réplica crónica de lo que había antes, con las satrapías más locales, más próximas al terreno, pero el mismo modelo. Y eso es lo que yo quería decirles en esencia. Y le agradezco mucho la atención. Voy a ver si logro pasar algunas diapositivas. Y esta es la cuestión.
Es la respuesta a la pregunta con la cual empecé: ¿cómo es posible que haya surgido, se haya originado y se haya mantenido la respuesta de un nivel, un alcance y una intensidad a una agresión como la de Alti, cuando a otras agresiones no hubo nada parecido. Bueno, muchas gracias y vamos a... Bueno, la cuenca de Luya, que es un espacio que tiene una entidad geográfica y geográfica para considerar. Aquí estaríamos, me parece, no tengo pero ahí donde está el Ulloa queda, bueno, sabe todo dónde queda, allí hacia el este donde empieza a bajar el Luya para abajo, que casi toca por dentro la cuenca del Miño. A ver, vamos a ver si hay algo. Espera, hay que lo saber. Esto no se puede meter. Bueno, esto es una imagen de satélite. Pueden ver hacia el oeste lo oscuro que está en los eucaliptos. Lo oscuro. Hacia el este, cada vez menos. El bosque de riberas también oscuro, se ve muy bien por ahí el Miño y si no me equivoco, bueno, aquí lo que se adivina es este mosaico tan extraordinario por la belleza escénica, por la actividad y por la biodiversidad, que es el paisaje en mosaico, que tiene pequeñas humedales, ríos, pastizales, linderos de bosque y bosque. Los pastizales es un hábitat prioritario de conservación por la Unión Europea y el paisaje mosaico también. Ahora vamos a ver. Lo mismo, ahí está el encoro. Bueno, el agua es esencial y yo les quería decir, y no es conocido, pero por suerte ha venido aquí el profesor Soto. Quería hablar de este libro, que le animo, ojalá lo pueda volver a editar la Universidad de La Coruña, que es un estudio completo y revelador del estado de los ríos en Galicia. Si pueden, lo leen, y hay 2 o 3 capítulos dedicados a Luya. El abuso, lo mismo, el falta de respeto al paisaje, a la población que vivió aquí desde hace lustros, cómo se ha hecho los embalses, se ha maltratado a la gente, se ha desalojado a la fuerza, pero no es cuestión de dictadura, no. Yo vi, y tuve la vergüenza y el bochorno de ver, como a la gente de Riaño la desalojaban a palos, a las viejas, la Guardia Civil. Las dejaban a viejas, derruían las casas, tumbaron una ermita del siglo XV para satisfacer a una hidroeléctrica y hacer un embalse. Eso lo vi yo. Eso, si pasa en África, hay una denuncia de las Naciones Unidas. Esto está pasando por el predominio tecnocrático de los que gobiernan nuestros recursos naturales. A ver, aquí no puedo. Estos son los efectos del llamado paisaje, el dichoso eucalipto, algunos hablan de Luya, que es una preciosidad y que ha sufrido tremendas pérdidas, incluso yo creo que el paisaje material todavía no, en la biodiversidad sí, en el Luya riquísimo, en lampreas no hay, anguilas no hay, salmón no hay, y poblaciones de trucha silvestre no hay. La bivalvo, la margaritífera, apenas queda, y el desmán pues tampoco queda, etcétera, etcétera. Y todavía puede quedar. Además se da la paradoja
de que el embalse de Portomouro se llama, ¿no? Hacia aguas abajo está protegido, y la parte mejor del cauce, que es antes de llegar al embalse, no está protegido. La belleza de esto. De hecho, con su riqueza, con sus pazos, con sus culturas, sus petroglifos, el Ulla podría ser, es un río vertebrador gallego, va de este a oeste, toca 3 provincias, y la riqueza de los pastos ha dado lugar a una serie de pazos, que algunos magníficos, que podríamos decir es como un Loira gallego. Yo no he visto un eje parecido. El Miño es otra cosa, mucho mayor, pero yo creo no el conjunto cultura, patrimonio natural, patrimonio cultural, el Ulla es único, diría yo. A ver, bueno, está con Santiago, las torres de Catoira, los vikingos, aquí les viene la historia, una buena parte de la historia de España está aquí. Al fondo, la orquesta del eucalipto, dichoso, la desembocadura, y ya no, esto no, bueno, miren, no me sale nosotros. Algo pasa, y si le doy aquí, aquí hay un bloqueo, no me da. Me hubiera gustado la foto de los amerindios, de los ayoreos y otras muchas, pero aquí estamos. Muchas gracias, no sé si hay preguntas, no hay preguntas. También espero que no me haya excedido, hablar más de 40 minutos lleva a la siesta. Bueno, muchas gracias, Javier. Podemos a mellor encender un poquinho de luz e proceder a un turno de preguntas por parte do público. Entón, bueno, pois quen quera facer alguna pregunta que levante a man e a ver si sin micrófono pode chegar, e se non nos tentaremos a chegar o micrófono. Sí. Quero preguntarle que falou ao principio do desastre de Lancares. Ou a que se Os feitos. Os feitos. Perdón? Feitos. Os feitos. As pallozas non hai pallozas, desapareceron. A terra está abandonada, as veigas están cheas de piorno, perdóse a postería. Toda a tradición, o patrimonio cultural, material, as escanos, as fileiras, os barrelos, os chuzos, os marañóis, sabe que é o marañón, non? Marañóis son as raquetas de neve. Fais unha vara de aviadeira, atrás, por os trabelos, e antes pola neve. Eso desapareceu. A xente desapareceu. Eu fixen a miña tesi nos Ancares, caseime nos Ancares. E Vilarejo de Onís, pois había 15 ou 20. Vilarejo de Onís había 15 ou 20 pallozas, casas, todos tiñan os seus prados para poder comer o gado de inverno, e o resto detrás, non tras sumancia, tras permitancia, o sea, o gado está estabulado no inverno, e depende do número de cabezas, do número de prados de heno, e o resto do ano está libre na braña. Eso desapareceu, pois eso é o desastre dos Ancares. Hai unha intervención desastre sin paliativos. Perdón, Javier. Braulio. Boas tardes, moitas gracias, señor Castroviejo, por virnos a apoiar nesta loita que mantemos contra a ALTI, que como vostede nos ilustrou, pois nos conecta co noso pasado máis remoto. máis remoto. Por eso aí estamos e seremos capaces de facerlo. Tamén nos fai ver a realidade, cal é a realidade e o grande que é o noso inimigo. E precisamente, pois, por eso necesitamos moitos azos e apoios para esa gran loita. Hoxe mismo, falou das administracións,
¿no? Como son, como siguen nesa línea tecnocrática que supón o soporte para a codicia, ¿no? E acabar con todo, botarnos fora para ir ao territorio, para enriquecerse. Entón, esas administracións, sexan autonómicas ou estatais, siguen funcionando igual ou supra estatais, como falamos da comunidade económica, non? E ese mismo, unha administración máis pequena, a nosa, a local, o Concello, nos acaba de facer un comunicado nas redes sociais, donde volve a repetir que somos parvos, somos tontos, somos inútiles, porque ese progreso que nos queren traer, coas macrogranxas, coa industria, con todo eso, é todo mentira, é unha tontería que como somos tontos, pois queremos defender, somos demais ilusos, utópicos, e que non ten sentido seguir por este camino. Lo que priva é industrializar o máis posible, producir o máis rápido e de inferior calidad posible, porque claro, nos van a dicir que unha familia con 35 vacas, pois eso xa non ten sentido, non? O que hai que ter son 10.000, que teñen 4 ou 2 persoas, que son os que tiran proveito de todo eso. Entón, bueno, agradecemos moito que nos ilustre para que podamos seguir tendo azos para esta loita e poder levar a cabo unha victoria contra todo eso. Moitas gracias. No, mira, gracias a usted. A palabra clave é loita. E despois de loitar, máis loita. E despois máis loita. Estar unidos, estar contentos da que a constelación de coincidencias que se dieron, ter os líderes de Ulloa, estar aquí. Non se preocupe do que dicen os demais. Todo eso que non están ganando é un bo indicador. É un bo indicador. Somos parvos, decimos ser parvos, somos libres para ser parvos ou non. Eles tamén o son para facer o ridículo, intentar roubar ou engañarnos ou non. Pero non dixo unha cousa. Si, os que temos en frente son poderosos, grandes, non teñen razón, non parecen ter moral, pero sobre todo non teñen escrúpulos, non olvidemos nunca. Eso é ter moi en contra. Non nos engañemos, os que temos en frente van pagar os mellores juristas, os mellores técnicos, o mellor do que sea, para levarse por la toalla. Non é fácil. Hai que pelear nas veigas, nos ríos, nos pontes e nas casas, hai que pelear sempre. Sei que moita a prensa que tiña que defendernos non nos defende, pero os que nos defenden fano de verdade. Sei que as institucións públicas non nos defenden, tiña que haber xa un pronunciamento dos reitores das unidades galegas, non os hai, dos colexios profesionales non os hai, pero son fanos máis fortes e fanos ter unha conciencia que os que estamos decididos. Intentar desinfiltrar, mencionar, meter para arriba, que claro, 30 vacas levan 30 vacas, caramba, 30 vacas. 30 vacas que as subvencións europeas son moito diñeiro, No, tampouco se pense que é pouco diñeiro. Non. Creo que o silencio da Xunta hoxe e os que veñan dun lado ou de outro chamándonos a sabiduría, que non seamos tolos. Non, mire, a diferencia entre un tolo e un xenio é o que ten razón, é o que triunfa. Si cuadra que va a ser todos xenios, Alguna pregunta máis por aí? Aí ao fondo. Sí, primeiro felicitarlo por a intervención, pero houve un comentario ao comezo no sentido de que lle sorprendía de alguma maneira a resposta de Ana. E
E claro, estando como estamos na provincia de Lugo, xa hai outros casos que falan de galego, e mencionou tamén o que era algo de dominio, foi 50 anos fomos capaces de parar a central nuclear de Sol. E ali tocaron as tres en línea. Tamén. Estaba tamén unha celulosa. Aquí había outra parouse naquela tamén 9 celulosas en ali. Pois veña, non de máis. Os que son fortes non teñen escrúpulos, pero tamén os que somos débiles, temos moral, temos ideas, temos principios, tamén non sempre se perde. Hai que loitalo. O partido hai que xugalo. Con respecto ao que planteaba, é que sí que se teñen feito realmente moitas loitas. É evidente que este é máis presente e a que está máis recente, pero teñen que estar moitas loitas, probas, baldario, moitos sectores. Bueno, vamos a ver. Que nese sentido, eu creo que o que fai esta movilización é respaldar unha trayectoria de movilización bastante histórica que fai máis de 50 anos. É nada máis. Sí, eso é verdad, pero tamén hubo moitas transicións e posturas de resignación e de conformismo tremendas, Sí, pois adiante, mellor. Vamos a ir todos desfilando, non? Con as cestas encendidas pola noite e cantando a Alborada de Veiga, vamos a ver. Alguna intervención máis para diversificar, esperando. Sí. Eu, parabéns pola súa disertación, profesor. A mí hai unha cousa que me chama a atención, que tamén deixou aí patente, non? E é desta concienciación do patrimonio, do espacio, non? Pero a mí o que me dá certa pena é que esa concienciación do espacio é pequena en canto a número de persoas, non? Porque se ben é certo que hoxe aquí pois está este salón cheo, pero hai un gran número de persoas que somos foráneos, que non pertenecemos a esta comarca, que nos move o intereses. Claro, a miña pregunta é que é o que se pode facer para concienciar aos nosos veciños da Ulloa ou non da Ulloa de esta situación, non? Desta situación que vostede acaba de plasmar aí. Eu, por exemplo, que vivo en Lugo, que podo facer eu? Porque, bueno, non sei se hai presente de Lugo aquí, pero que podo facer eu para mover aos meus veciños de Lugo e dicir, oye, mira, que hoxe hai tirapalas por isto, porque eu me inviten a nova conferencia, que veñan xornalistas, a xente aquí que sabe muitísimo. Aquí está Pedro Dollano, que sabe moi ben o que pasou nos Ancares. Hai xente aquí, xa unha generación nova moi brillante e decidida, é decidida, moverse, ou en todo caso rezar. Non, se fixeran un obispo que fixera unha misa por a salvación das almas do Alto que están pecando por isto, fágala, saberás o éxito que ten. Claro, porque non, ou Vía Crucis, o que sea, pero que non sei, como sea. Algúnha intervención máis no público? Se non, repite aquí compañeiro Lalín. Gracias. É que antes, na súa disertación, entrou en unha reflexión que mencionou incluso o Homo sapiens ou os homínidos anteriores. A ver, como decir? Hubo certo momento de evolución da tecnoloxía na cal a humanidade chegou a pensar que sería capaz de dominar a naturaleza. Vexo que os listos non pensaron eso nunca. Cando perdemos de vista que o home non é o que goberna a naturaleza, senón que é gobernado por ela. Non sei expresarme millor, pero penso que se me pode... Pero é así, claro, pero o que dicen que vamos a facer a maravilla, que isto é eterno, pois son os que van a gañar con proxectos millonarios ou que sea. A xente medianamente inteligente dice, non, o que dice, pois claro que dice.
é que estamos mellor que nunca no mundo, que xugamos na primeira liga, outro dicían que estábamos mellor que con o imperio de Carlos V, non dices o que se quere. Sí, pero a xente é o que pode xulgar ou preguntar ou saber ou desconfiar. Pois a mí nos Ancares, paisano moi querido, pois había unha lío, hai uns líos, porque o monte privado, non sei que, e os abogados fixeron a xugarreta e dixen, home, Xulio, é como ti, que desconfías tanto, fixeron un texto e dixo, eu desconfío diario, pero non chega. Eso dixeron a mí, e non chega. Temos alguna intervención máis? Por ali, Francisco. Bueno, parabéns e moitas gracias por acompañarnos na Ulloa. A pregunta é sobre a loita. Anímanos a loita, pero non pensa vostede que é unha loita moito máis desigual. E cada vez que temos máis loitas son aínda máis desiguais. O enemigo ten cada vez máis medios. Falaba de un magnífico escritor que foi José María Castroviejo. El defendeu unha idea, opúsose a un proceso semellante de Andri, pero hoxe xa non é posible. É dicir, hoxe vemos quenes dirixen os xornais, vemos os silencios da televisión de Galicia, quen dirixe hoxe a televisión de Galicia, quen dirixe, é dicir, que non está a loita moi desigual. As redes sociais hai de todo, hai ataques e contraataques, é dicir, é moi difícil hoxe a loita. Bueno, claro que é difícil, é tan difícil que o nega, claro que era difícil. Tamén Viriato era difícil lutar contra o Imperio Romano, estuvo no parado 50 anos, claro que é difícil, se non se intenta, pois está. Claro que o enemigo, a outra parte, ten cada vez os medios, non ten os medios, non ten escrúpulos, ten o apoio da administración, ten, iba a dizer unha palabra moi bruta, apóyalo o silencio dos medios de comunicación. Claro que sí, bueno, naquela época de Ponce Censures non era tampouco un xeito fácil, o régimen que había só a veces, había censura, ir contra a administración un proxecto, os burócratas hacían fazer que ir contra o régimen, aunque non tuvera nada que ver, e de meu pai fixeron un muñeco e colgaron dun carballo. Bueno, e as mariscadoras amenazábanas, bueno, pero non se fixo. E a central de Xove tampouco. Outras fixo, e outras fixeron esas cousas e nadie protestou. Pero aquí hai protestas, hai experiencia e vamos a xugar a partida. Hai un polo menos, no que poda, claro. Espero que vosotros, os novos, tamén, e que as rapazas e as mozas teñan fillos, pois non isto tamén xa pouco falta que me vaya, vai quedar deserto igual, o sea que tamén que espabilarse. Ríase. Non hai chavales, eu non pillo aquí ningún neno, nadie dá a teta a nadie, pero desastre isto. Hai outra intervención alá no fondo, non vexo quen, perdoa. Coique. Un poquinho máis alto, por favor. Yo me gustaría que nuestro nivel de conciencia llegase a ese extremo de que realmente tuviésemos ganas de recuperar el territorio. Para mí esto es una responsabilidad nuestra, porque lo que sucede hoy aquí es porque hemos abandonado el territorio. Los que pongamos aquí hemos dejado que poquito a poco se fueran poniendo mercaditos, se fueran manteniendo esta condición de gestión de toda la administración. A día de hoy, con todos que somos con una pequeña cuota, podríamos hacer un ejemplo que ya tenemos, que es que Sonora, que León, ya lleva a comprar 18 hectáreas, con muy poco apoyo. Si nosotros quisiéramos hoy establecer un orden y un organismo donde todos nosotros capaces de recuperar territorio, de comprar territorio y de plantear proyectos de desarrollo sostenible, con todos los que estamos aquí, con todas esas sinergias, con todo este poder de lucha, sería relativamente fácil, me parece a mí. Sería una de las opciones, pues para poder empezar a recuperar un poquito toda esta parte de la sartén que no nos toca, porque la administración es muy poderosa, los son muy poderosos, tienen mucho poder, pero el poder está en nosotros. Si el territorio fuera nuestro, el poder sería nuestro.
Y es algo que deberíamos empezar a intentar entender. Porque somos muchos, con muy poco aporte de cada uno. Ya nos está comprando mucho territorio, pero ahora se está vendiendo a unos precios relativamente fáciles de comprar. Ellos están comprando territorio. Claro. Y nosotros estamos dormidos pensando qué vamos a hacer. Yo creo que es una de las opciones que tenemos, no muchas más. Las demás es luchar en la calle, la pelea, la protesta y todo esto que se está haciendo que está muy bien. Pero si el territorio no está en nuestras manos, es imposible recuperar un poquito la parte de esas que nos tocan y estar enfrente a la lucha, un poco de posibilidades de vencer. Entonces, pero yo, claro, cada vez que pienso y miro, veo que no hay actitud de recuperar este territorio. Se está plantando el país, todavía estoy siniestro, me ha plantado, aquí no se atreve a denunciar nadie, tenemos una plataforma gigantesca desde la que se podía estar denunciando todo esto y parando esto ya de una vez. Estamos viendo pasar camiones de Carvalho todos los días, quejadas indiscriminadas, totalmente irregulares, no se denuncian, no se pelea, denunciamos 3 que no se nos hace caso, se entierran los dosieres ahí de la administración pública y esa actitud deberíamos tenerla muy presente. ¿Me parece? Sería muy importante empezar a cuestionarse eso, como una de las herramientas para utilizar a la hora de crear como un poco de igualdad de condiciones. Ellos no pueden hacer nada aquí si el territorio fuera nuestro. Si realmente la gente que cree que esto debería mantenerse de manera ordenada, natural, con proyectos de desarrollo sostenible y sin agresiones al medio ambiente, recuperarse los territorios, pues ellos estarían con muchas dificultades para hablar. Pero nos estamos confundiendo, ¿no?, en ese lado de la protesta en el que sí, mucha manifestación, mucho cartel, mucha camiseta, pero ¿dónde está ese esfuerzo? Pequeño esfuerzo. Pequeño esfuerzo. Yo en un momento escribí en la pasada de la plataforma de los grupos ricos, pues un poemilla en el que decía yo tuve un sueño. Si todas las noches cuando yo llego a mi casa aparto 2 euros a un bote, al final del mes son 60 euros. Al final de año son 720. Si hiciésemos todos 2 euros la cerveza en medio, hoy tendríamos la posibilidad de haber recuperado muchísimo territorio que se está vendiendo, en el que podríamos gestionar proyectos de desarrollo con una facilidad impresionante. Y sin embargo, esas cuestiones no se contemplan. Yo creo que sería muy importante empezar a pensar en que parte de esta desfeita es responsabilidad nuestra, que nos abandonamos todos, y que habría que intentar recuperar un poquito la piedra, que es la posibilidad que tenemos de gobernar. Sin más, no desde la política, desde nosotros mismos, con la estructura que ya tenemos de plataforma y de asociación. Solo nos falta eso. Capital humano, que hay muchísimo, muy formado, y un poco de financiación para poder echar de esta tierra a esta actitud. Sin más, es una propuesta que hago ya aquí a todo el mundo que está presente, pues en algún momento baja y se quiere empezar a mirar por ese lado, la posibilidad de luchar también. Y nada más, muchas gracias por escucharme. Pero mira, lo que dices, hay una parte que no es completamente cierta por los hechos y que incita al optimismo. Lo que llama el territorio, si lo emplea el mismo antiguo que yo lo empleo, y el paisaje, hay el riesgo de perderlo, pero no está perdido. Está bastante vacío, pero no perdido. Y la prueba es que hoy, en agosto, estamos aquí, esto es Torrebosar. O sea, el territorio lo tienen y lo están defendiendo desde donde se defiende un castillo, que es desde dentro. Otra cosa que se puede hacer, muchas más operaciones para fortalecer el castillo y evitar un proceso tremendo que es de vaciado, de que se queda esto sin gente. Y la prueba es que hay un grupo que está moviendo esto, que estamos reunidos y que, a pesar de todo, antes habló de la central de Show y otras iniciativas, y la celulose Portacesures, que tampoco era fácil, a pesar de todo, no han empezado la obra. Parece que van a tardar en empezarla. El gobierno central parece que no va a dar los fondos. Y parece, puede cambiar también, o pueden cambiar los del gobierno central, no las personas, la opinión, porque no miente, pero cambia de opinión. Sí, bueno, eso es lo que dicen. Y también puede ser que tampoco les dé permiso para traer la central o lo que los celestes.
El hecho de que todavía no hayan empezado es un indicador para una opinión significativo. O sea, que el territorio está en él. Están defendiendo desde Pala de Rey que no se haga un disparate. Estamos peleando a loita, claro, hay que loitar y la lucha es amarga, no es una broma. Muchas gracias por tu punto de vista y cualquier cosa que se pueda hacer por comprar tierra, estupendo. También es verdad que hay muchas ayudas para comprar tierra, hacer proyectos. También es verdad que hay dinero, pero también es verdad que solicitar una ayuda es un trabajo ímprobo y habría que buscar, bueno, ya es especializarse. Alguien que quisiera formular proyectos gratis para que luego se le pague con otro proyecto, es elaborar una estrategia, pero el parar la primera embestida, que no hayan tomado la fortaleza, que no han derribado la puerta, se ha conseguido. Aquí estamos. Quédanos pouco tempo, vexo dúas intervencións por aí, non? Marisol e máis Irene, non? Non é Irene, ti. Sí. No soy Irene. Perdón, que se confundín. Marisol... Non, que pregunte, non hai que pagar los extraordinarios ni nada. Yo quiero saber si hay estudios, de alguna forma siempre se estudia cómo mejorar el eucalipto para que resista la helada, el eucalipto para que resista no sé qué. Por favor, ideas para acabar con el eucalipto. ¿Qué podemos echar? Yo estoy buscando, llega con echarle sal, lo tengo que pelar con una caña. Veña, a facer un grupo de traballo para eso. Non hai que... eucalipto para helada é outra especie, estás a descuberte. Eucaliptos nítens, por desgracia, están plantándose a manta. Hai un depredador. Hai varios. ¿Sí? Sí, hai. Se llama Cipriano. Non sei se Hai que aquí formar o comando desastre que empece a funcionar. Algo hai que facer, claro. Digo en serio, Sí. porque hay gente que vamos comprando, lo que decía el compañero, yo tuve en ánimo, yo he ido comprando fincas, pero las fincas cuando las compras luego tienes que mantenerlas. Y eso bueno, mantenerlas. Primero ya consigues que no plante eucalipto. Claro, pero... Y luego hay que pagar la contribución y claro... Que nos ha pasado a nosotros, que yo soy vecino de eso, se te planta un eucaliptal, te corta otro que te corta todo y tú dices, ¿y esto yo ahora cómo hago? ¿Voy de noche? ¿Voy cortando uno a uno? Lo denuncias y te dicen... No, denunciarlo. Es que aquí era un piñeiral, pero fueron plantar unos eucaliptos por aquí y como ya hay... Bueno, vamos a ver. Ya y es terrible. Habrá que tener un equipo de abogados, a ver, que cobre pouco, que empecen a dar ya vueltas, claro. Moverse. Es desagradable, ahorita es desagradable. ¿Había otra pregunta ahí? Sí. Ha comentado usted, en primer lugar, gracias. A vosotros, hombre. Ha comentado usted que para la Unión Europea el paisaje de mosaico es prioritario. Los prados prioritarios. Hay una directiva de aguas buenísima que hay que leer, de los ríos y los cauces, que es prioritario. Las turberas son prioritarias, sí, muy bien. Y hay especies también prioritarias. Este paisaje que tenemos ahora de mosaico y que estamos en riesgo de perder por ALTRE, ¿qué posibilidades tiene como argumento en la Unión Europea, si usted me lo puede decir, como argumento para pararlo en instancias europeas? Vamos a ver, es sencillo pero da trabajo. Hay que hacer una carta a la comisión y a la presidenta de la comisión, si no hay serie de burócratas se lo ocultan, bastante dura y respetuosa, diciendo que Pepito o Juanita, o incluso puede ser anónima, dice que en este lugar tal y tal hay X paisajes de interés comunitario, algunos prioritarios, X fauna de interés comunitario, que está muy amenazado, que duya así, y que ruega que aplique las directivas comunitarias y mande una inspección o lo que sea, y por ahí empieza. No cuesta dinero, una carta no cuesta dinero, un abogado no cuesta dinero, y un juez es un juzgado. Eso no. Sí. ¿Alguna otra intervención? No, buenas, Javier. Bueno, esto más que nada es una pequeña reflexión que hago yo, ¿no? Desde hace una... comentaste antes que las plantaciones de pinos, bueno, fueron un poco después no hay que llegó Franco. Entonces, masivamente sí, como política del Estado sí.
Bien, entonces, aquí no es el caso, pero hay comarcas, sobre todo en la parte norte de la provincia de La Coruña, con mucha plantación de pino de radiata. Sí, sí. Desde hace un año, o año y medio, 2 años como mucho, claro, uno empieza a relacionar que viene alto, hace falta sitio en el monte para plantar eucalipto y de repente aparece un hongo que mata a los pinos radiatas. Bendito Dios. Son las extensiones del territorio. Pues ojalá. De la Gañidoira, de toda la carretera que de Asfontes hacia Ortigueira, toda esa zona de plantaciones de radiata, están ya secos todos. Y son muchísimas hectáreas, muchas. Ya hay plantaciones de eucalipto pequeño y eso nada más se puede neutralizar también. También. Entonces, bueno, pues claro, no viene al cuento, pero sí es una reflexión que causalidad, ¿no? Que hace falta terreno para plantar eucalipto. Los pinos radiantes están ahí desde hace 80 o 90 años, nunca ha pasado nada, el hongo ha estado ahí y de repente... No da de madera, no da nada, lo pagamos todo con dinero público, arruinaron el campo y ahí está, sí, no, y no se pide responsabilidades a los que han plantado eso. Sí. Marta. Sí, bueno, moitas gracias por vir. Eu solamente quería preguntarche por onde crees que debemos seguir chegando a este punto? A loita, por onde crees que debemos seguir? Cando pase un pouco o calor, hai que facer unha manifestación bárbara aí na residencia do presidente da Xunta. Acapar diante está todo o tempo. Turnarse. Claro, pois non están eles sí teñen.